encuentro. Y ya con ustedes, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Muchas veces caminamos por el mundo creyendo que somos dueños de la vida, que nunca nos vamos a morir. Pero mi amigo, tarde o temprano tendremos que enfrentar esa realidad. Y para muchos es más temprano que tarde. Cualquier situación de la eternidad no la podrán resolver tus parientes ni tus amigos. La decisión de vivir eternamente con Cristo Jesús la decides tú y la decides aquí en la tierra. No hay misa que te pueda ayudar una vez que has muerto. Así que es importante que hoy te detengas y reflexiones. ¿Estás preparado para ese día cuando te llamen a la presencia del Señor? Regreso en unos segundos. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy su amigo Ernesto Pinto y hoy tengo en línea a mi buen amigo Eduardo, quien es originario de Uruguay pero que hoy vive en los Estados Unidos. Recientemente Eduardo y su familia atravesaron una situación muy difícil. Tuvieron que enfrentar lo que hablábamos hace un momentito, la muerte. Cuéntanos, Eduardo, ¿qué fue lo que pasó? Sí, hermano Ernesto, pues pasamos por una situación muy complicada. Falleció, estamos frescos, hace un mes, falleció un hermano mío de 39 años de edad. Con él a su paso fue dejando su esposa, fue dejando su hijo de 3 años, su hija de 2 años. Fallece 2 días antes de cumplir 39 años, y para ese entonces había pues una situación muy fuerte. Me decía que solamente tenía 39 años su hermano. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, él iba a su trabajo, ya él vive en el país de España, vive allá en una ciudad que se llama Alicante, en España, y pues bueno, ya es muy común que la mayoría de la gente conduzca motocicletas en vez de auto, y bueno, él iba saliendo de su trabajo para ir a encontrarse con su esposa y sus hijos un rato a disfrutar un poco del verano a la playa, y cuando iba por la carretera, pues una persona pasó una luz en roja y pues lo llevó puesto, y fue un accidente muy, diríamos, común, fue un accidente muy común, pero lamentablemente pues al caer, pues él falleció. Gracias por continuar en la sintonía del encuentro de hoy. Le voy a animar a usted que me visite a nuestro portal www.encuentro.ca. Sé que estos temas son muy difíciles de tratar, sin embargo, nuestro buen amigo Eduardo nos está ayudando a entender el corazón de una familia que atraviesa el dolor de perder a un ser querido en un accidente. ¿Dónde estaba Eduardo cuando le dan la noticia de que su hermano ha muerto? Bueno, eso fue algo difícil, porque estaba yo trabajando, estaba a 1 hora de salir. Mi madre había venido a visitarme de Uruguay para acá, dado que mi esposa pues había dado a luz hace ya un mes y poquito, y había venido a visitarme, y yo estaba en el trabajo, y eso fue un miércoles, ella estaba a 4 días de regresar para Uruguay. Wow. Ese día miércoles me estaba esperando en mi casa con una comida favorita cotidiana que hacen de Uruguay, que me la estaba haciendo. Entonces me llama mi hermana y me dice: mira, Eduardo, falleció tu hermano. Y bueno, imagínense, fue fuertísimo, pero el problema era cómo hacía para decírselo a mi mamá. Y yo llego temprano, usualmente no llegaba temprano, llego temprano, y cuando llego temprano me recibe mi madre afuera con mi niña pequeñita, con aquella sonrisa para darme la sorpresa, ¿verdad? Wow. Por lo que había cocinado. Y fue algo muy fuerte, porque yo le digo: madre, siéntese, y ella ya pues mi cara era inevitable, y se preocupó enseguida y me dice: dime qué pasó, y se preocupó mucho, ¿no? Y bueno, y le dije: mi hermano falleció, y ahí fue que empezaron las especulaciones, ¿no? Y pues tuvimos que salir de emergencia para España. Y bueno, ahí fue donde yo pude ver que nuestras palabras nunca son en vano, y toda la familia, mis hermanos y todos ellos me decían: gracias a Dios que mamá está ahí contigo, que tú sabrás cómo
cómo sobrellevarla. Y el tema es que mucha gente piensa de esa manera, pero uno, Ernesto, no es de palo. Claro, y había claro. que tomar el papel del fuerte, había que tomar el papel de la esperanza, y en la mente de uno pues surgen muchas preguntas, ¿no? Y fue muy, muy difícil. Me imagino que ha de haber sido muy fuerte para el corazón de mamá. ¿Cómo describe ese momento cuando le da la noticia a mamá? Es tan difícil describirlo con palabras, porque solamente el que pasa por una situación similar, porque el dolor de hermano no es comparativo al dolor de madre. Claro. ¿Cómo se siente el corazón de uno en una situación como esa, Eduardo? Y Ernesto, se siente triste. Y yo me consolé mucho en que, y este es un consejo que también doy siempre, me consolé mucho, hermano Ernesto, de que yo conozco a Cristo, siempre les prediqué, a todos, a toda mi familia, siempre les hablé del Señor. Y bueno, y mi hermano también, en base a esto, mi hermano tenía un testimonio muy fuerte, porque él, hermano Ernesto, mi hermano, el que falleció, él hacía 2 años atrás, él se consideraba ateo, él no creía en Dios, y él era dueño de un restaurante allá en España, y con la crisis financiera empezaron a haber situaciones muy difíciles en su vida, y yo cada vez que le predicaba, él me rechazaba el mensaje, él no quería que yo le hablara de Dios. Claro, claro. Entonces mi mamá siempre me decía, hijo, ¿cómo vamos a hacer? Le digo, mire madre, le digo, usted ponga su corazón fuerte y vamos a orar. Y bueno, y Dios permitió que en un proceso de 1 año y medio él quedara en la calle. Él quedó completamente en la calle, económicamente arruinado, incluso se iba a venir para Miami, para Estados Unidos a trabajar. Y bueno, nosotros empezamos, pues ahí fue que él empezó a ablandarse un poco en las cosas de Dios, y estuvimos orando mucho, y él consiguió un trabajo muy bueno en un restaurante mismo, que era lo que él hacía, pero un trabajo, y allá es diferente, en España los trabajos, bueno, las cuestiones son diferentes. Entonces Dios empezó a ponerse un poquito a favor de la situación, y él pues en el momento de su muerte, pues él ya su postura de Dios, ya incluso había conseguido una Biblia, y ya hablar con Dios se había hecho un poco más cómodo, ¿no? Dejé mi miedo a un lado del camino, oigo tu voz, no te dejaré ir, caigo de rodillas y levanto mis manos a ti. Tengo motivos para estar aquí, el amor del Padre me atrae hasta aquí. Mis ojos anhelan ver algo más de ti. Yo te anhelo a ti. Te necesito a ti, Dios. A ti, Dios. Yo te anhelo a ti. ¿Qué papel juega la fe en todas estas circunstancias tan dolorosas, Eduardo? Y la fe juega el papel más importante. Si uno no conociera del Señor, pues definitivamente pues entraría en un shock psicológico, en una desesperación, entraría en un... es decir, mi madre, ella en el momento que recibió la noticia, hermano Ernesto, era algo impresionante verla. Y yo me preocupé mucho. Y ahí fue donde se puso a prueba en quién ella estaba creyendo. Se puso a prueba cuánta palabra ella había guardado en su corazón. Y ella en cuestión de 3, 4, 5 días, si bien está sumamente afectada hasta la fecha, pero cada vez que se entristecía, oraba y decía, Dios mío, ayúdame a salir de esto, yo no voy a poder, pero ayúdame. Y cada vez que yo la veía estaba orando, estaba con esas palabras, ¿no? Entonces, pues yo creo que la fe fue un papel, y es un papel sumamente importante. Es decir, si no tiene usted esa convicción y esa certeza de que Cristo lo fortalece por medio de la oración, pues definitivamente no sabría cómo una persona naturalmente actúa. Y de ahí a que muchas personas, incluso cuando pasan en situaciones tan deprimentes, tan depresivas como esta, optan incluso por tomar pastillas, o incluso personas que hasta acaban en el suicidio, ¿verdad? Sí, sí. Muchas veces como cristianos creyentes en el Señor, cuando sabemos que una persona ha tenido una dificultad de esta naturaleza, ha perdido un ser querido, nos acercamos y le decimos, no llore, tranquilo, lo va a ver en el cielo, el Señor está con usted, pero que es muy importante permitirle a la gente que llore un dolor tan grande como este. Sí,
Bueno, incluso a mí me preguntaron muchas personas, incluso de mi punto de vista traté de ayudar a mi mamá a corregir un poco el hecho de que hay gente que dice, no, usted trate de superar esta situación, trate de no pensar en eso, no, es que es una situación que no la vas a superar, va a estar ahí, sí, en tu vida, es algo que está ahí, no lo puedes sacar. Entonces la cuestión no es intentar superarse, porque pensaríamos en tratar de olvidar eso, y la cuestión no es tratar de superarlo, la cuestión es tratar de saber que si viene la tristeza, lloramos. Si viene el momento de la angustia por la causa, por el ser querido, pues hay que llorar, el sentimiento está para eso. El problema es cómo nosotros confrontamos ese sentimiento cuando llega. A mí me pusieron entre la espada y la pared, por decirlo así, cuando yo fui a España, porque usted sabe que en algunas tipos de religiones mandan a todo el mundo para el cielo, ¿verdad? Claro. Pero uno, como conocedor de la palabra, por más sentimiento que tenga, tiene que entender que no puede ser extrabíblico. Ahora, tiene que confiar en las promesas del Señor también, ¿verdad? Así tiene es. que creer en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y conforme a esto, uno tiene que hacer el trabajo de estar siempre predicando a la familia. Ahora, hay algo muy interesante en esto, hermano Ernesto. Sí, lo escucho. Mi hermano, cuando fallece en este accidente, los médicos de primera plana nos dijeron que él había muerto en el instante del accidente, que él había muerto ahí mismo. Después, bajo un reporte médico, dijeron que él estuvo peleando por su vida aproximadamente 1 hora hasta que cayó en un coma intensivo y falleció. Entonces, yo lo que le decía a mi mamá, le digo, se le predicó. Esperemos que Dios le haya dado esperanza en el último suspiro. Por eso la importancia de compartir nuestra fe en Cristo Jesús a nuestros parientes, ya sea que nos escuchen o no, informarles a ellos cómo es que pueden acercarse al Señor Jesucristo. Seguro que sí, ese era mi mayor consuelo, y lo es hasta hoy. Como le digo, uno no puede ser extrabíblico, pero claro, uno tiene que tener esa certeza también de que uno hizo su parte, ¿verdad? Ahora, si el Señor en su inmensa misericordia, en el último instante de su vida, y yo siempre se lo decía a él, yo le decía, hermano, acepta a Cristo, empieza una relación, y él me decía, Eduardo, suavecito, ¿verdad? Porque pues obviamente su concepto de Dios había empezado a cambiar, pero no había reconocido a Jesús con sus labios como uno hubiese querido. Yo siempre le decía, mira, en el momento de angustia, clama a Dios y Él sabrá escucharte con tus palabras. Ahora, no sé si en ese momento, pues, yo como tuve un accidente también en el 2005, que a mí casi me costó la vida, tuve un accidente que mi auto dio 14 vueltas en un highway, me sacaron los bomberos de ahí, y yo no era cristiano, pero a mí se me había predicado, hermano Ernesto. ¿Sabe lo que yo dije cuando tuve ese accidente? Mío, yo no quiero quedarme aquí, y Dios tuvo misericordia, y no me morí. Yo te anhelo a ti, te necesito a ti, Dios. Quiero agradecer a mi buen amigo Eduardo por abrir su corazón en una situación tan difícil como esta que ha atravesado su familia. Pero mi amigo, al despedirme quiero recordarte que todos nosotros un día tenemos que enfrentarnos a Dios. Las Sagradas Escrituras dicen que está establecido que el hombre muera una vez, el hombre y la mujer, por supuesto, muera una sola vez, y después el juicio o presentarnos delante de Dios. ¿Estás preparado? Cristo Jesús murió por ti, y este es tiempo que le digas: ven a mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar preparado para vivir la eternidad contigo. Amén. Espero que hayas disfrutado el encuentro de hoy. Si tienes acceso al internet, ve a la página encuentro.ca. Ahí puedes volver a escuchar este programa o los programas anteriores. Nuestra dirección postal: Programa Radial Encuentro 225 Riverton Avenida, WPG, Manitoba, R2L0N1, Canadá. Será pues hasta nuestro próximo encuentro. Soy Ernesto Pinto, recordándote que Dios te ama y yo también.